Opinión permitida. Su dosis diaria de educación sobre la libertad comienza aquí. El show de Tom Woods. Hola a todos, bienvenidos al episodio 248 del show de Tom Woods. Estoy encantado de darles la bienvenida a estos dos caballeros hoy porque vamos a organizar un debate sobre un tema extremadamente polémico y realmente casi el único tema que alguien está discutiendo seriamente en estos días. Presentaré a nuestros debatientes en un momento, pero primero les leeré la resolución que estarán debatiendo y, hasta cierto punto, algunas de el lenguaje de esta resolución fue extraído de un artículo escrito por Alan F. Mann, uno de los dos debatientes con nuestro amigo Walter Block en el Wall Street Journal, un artículo al que haré un enlace en la descripción, por cierto, y en la página de notas del programa, tomwoods.com 248 llamado El deber moral de destruir a Hamas, por lo que la resolución que se debate hoy es, Israel está justificado en hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamas, e incluyo esas comillas porque son palabras tomadas directamente del artículo en cuestión. Así, primero, argumentando afirmativamente, tenemos a Alan Futterman, un economista que fue profesor adjunto de Economía Institucional en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido publicado en revistas como International Journal of Finance and Economics y la revista Austrian Economics. Su trabajo también ha aparecido en publicaciones como Financial Times y The Wall Street Journal, y fue coautor de un libro de Springer en 2021 con Walter Block llamado El caso liberal clásico para Israel. Argumentando en sentido negativo es Jeremy R. Hammond, un periodista independiente cuyo trabajo se centra en exponer la peligrosa propaganda estatal que sirve para fabricar el consentimiento para políticas gubernamentales criminales. Puede leer sus artículos y suscribirse a su boletín en jeremyhammond.com. Ahora, con eso, vamos a comenzar permitiendo que cada uno de los debatientes tenga 10 minutos ininterrumpidos para hablar y luego tendrán tiempo para refutar, y tenemos otras cosas planeadas después de eso, así que, dado que Alan está argumentando afirmativamente a favor de la resolución, los tres decidimos mutuamente al principio que él iría primero, así que Alan, el escenario es suyo. Gracias Tom por organizar este debate y por invitar a la resolución para este debate. Como usted dijo, Israel está justificado en hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamas, así que la primera pregunta es: ¿qué es Hamas? Hamas es un grupo islamista asesino genocida fundado en 1987 por seguidores de la hermandad musulmana y que controla la Franja de Gaza desde 2007, está financiado y apoyado por Irán, Qatar y Turquía. El sábado 7 de octubre, miles de asesinos de este grupo entraron en ciudades y carreteras israelíes y cometieron asesinatos en masa. Los judíos no tienen experimentado desde el Holocausto o los coches rusos. No es solo que mataron a más de 1.400 personas, hirieron a más de 4.000, secuestraron a más de 200 y lanzaron más de 6.000 cohetes a pueblos y ciudades israelíes, sino que también se trata de cómo lo hicieron con un nivel de detalle sádico que es solo comparable con el grupo nazi Assad. Masacraron a hombres y mujeres inocentes, incluidos bebés y ancianos, en su casa. A sangre fría, torturaron a Perk frente a sus hijos y luego los ejecutaron con las manos atadas a la espalda. Sus espaldas asesinaron a niños frente a sus padres. Torturaron a sus víctimas arrancándoles ojos y cortando partes del cuerpo. Violaron mujeres y luego las ejecutaron. Masacraron a niños y quemaron vivas a familias enteras. Pero no se equivoquen, este horrendo nivel de destrucción de vidas humanas no fue la excepción para Hamas, es a la vez la norma y su objetivo declarado, como lo han demostrado una y otra vez con el lanzamiento de cohetes, atentados suicidas y asesinatos generalizados de israelíes inocentes. El objetivo del grupo es cometer genocidio no solo contra los israelíes sino también contra los palestinos, contra los judíos como tales donde quiera que estén en el mundo, ya que este es un canal libertario. Permítanme aclarar que esto incluye desde Ludwig V. Mises hasta Walter Block, como declaran en su carta original citando
Fuentes islámicas y cito, el día del juicio no vendrá. Acerca de hasta que los musulmanes luchen contra los judíos matando a los judíos cuando los judíos se escondan detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: o musulmanes o Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Fin de la cita. Más adelante la carta dice, y cito nuevamente: Israel, judaísmo y los judíos desafían al Islam y al pueblo musulmán. Los cobardes nunca duermen. Fin de la cita. En realidad, las intenciones declaradas de Hamás encarnan la verdadera razón detrás de las guerras contra Israel desde su fundación en 1948. Estas guerras no fueron, como creen algunos occidentales o libertarios, debido a disputas territoriales o títulos de propiedad. Por cierto, la justicia también está del lado de Israel. Hamás no aceptaría el Estado de Israel incluso si las tierras bajo su control fueran certificadas por el propio John L. La carta de Hamás explica por qué, y cito: el movimiento de resistencia islámica cree que la tierra de Palestina es un santuario islámico consagrado para el futuro generaciones musulmanas hasta el día del juicio final. Cita. Hamás declara además que, cita, es necesario inculcar en las mentes de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso y debe ser tratado sobre esta base. Cita final. Por lo tanto, el propósito de Hamás no es solo para eliminar el Estado de Israel, pero también para matar a todos sus ciudadanos. Como ellos mismos afirman, dada su naturaleza genocida, tiene sentido que la carta de Hamás sea tan judeofobia. They talk about the Jews repeating the same murderous myths of the Nazis, as if Jews were a cosmic enemy, concentrating all evil. Hamas claims that the Jews are behind everything, from wars. Para los masones libres basan todas estas tonterías en la misma falsificación que incitó los protocolos de los sabios de Sion. El odio a los judíos está profundamente arraigado en la sociedad árabe palestina, especialmente en la Franja de Gaza. Por eso hay grandes desfiles y se dan dulces libremente en las calles todos los días cuando los judíos son asesinados. Esto es lo que explica su motivación para el asesinato en masa, como ellos mismos dicen en su carta, y cito nuevamente: Alá es su objetivo, el profeta es su modelo, el Corán su constitución, la Jihad es su camino y la muerte por la causa de Alá es el más elevado de sus deseos. Fin de cita. Este es un movimiento que ama la muerte y la destrucción y odia la vida humana y que florece el mismo odio maníaco y asesino que Hamás mostró hace 2 semanas. Apareció en Ghana hace 94 años cuando turbas de árabes asesinaron, violaron y torturaron a judíos mientras mataban docenas. En ese momento no había Estado de Israel, ni puestos de control, ni defensa de seguridad, nada más que lo mismo. Es el odio esencial. La raíz de la guerra existía el odio a la presencia judía en la tierra de Israel en cualquier forma. Los enemigos de Israel afirmaban que Hamás, la Jihad Islámica Palestina y similares apareció debido a acciones israelíes como los puestos de control, defensas de seguridad u operaciones defensivas, pero la cadena causal es opuesta a los puestos de control. Las vallas de seguridad y las operaciones defensivas de las FDI son la consecuencia del odio a los judíos del cual Hamás es solo un tipo de forma. Si Hamás desaparece, si el odio a los judíos desaparece, no hay necesidad de puestos de control, vallas o operaciones defensivas. Los enemigos de Israel dicen que el problema son los asentamientos judíos, pero la intención de destruir a Israel es anterior al momento en que Israel logró el control de Gaza de Egipto en 1967 y persistió después de que Israel entregó Gaza a los palestinos en 2005 a costa de expulsar a su propia población. No hay asentamientos judíos en Gaza. También se afirma que Israel impuso un bloqueo a Gaza, por lo que este genocidio está de alguna manera justificado. La verdad es que el bloqueo es de armas, no de bienes, y después de los acontecimientos que hemos visto hace 2 semanas, debería estar suficientemente claro por qué hay un bloqueo de armas. Por cierto, Egipto también tiene una frontera con Gaza y aplica un bloqueo similar, pero cuando Israel no está involucrado, a nadie parece importarle. Además, miles de residentes en Gaza tenían permisos de trabajo para trabajar en Israel. De estos se sospecha que trabajó
con los asesinos para preparar el programa que vimos. Algunas personas afirman que los asesinos de Hamas son luchadores por la libertad, pero la única libertad que Hamas permite y promueve es la libertad de matar judíos. ¿Qué tipo de régimen cree que impuso Hamas en Gaza? Es una dictadura teocrática que prohíbe todas las libertades. No hay libertad de expresión, de asociación, de religión, ni de comercio. Las minorías religiosas casi no existen bajo Rusia y son severamente perseguidas. Las mujeres son tratadas como basura y las minorías sexuales son asesinadas salvajemente. Los periodistas que quieren hablar la verdad es perseguida y la oposición política es aplastada. Este es el tipo de libertad que Hamas apoya. La libertad de asesinar y morir a Hamas no le importan los árabes palestinos que viven bajo su régimen. Estas personas dependen de la alimentación, educación y salud proporcionada por instituciones como mientras la UNRWA y decenas de otras organizaciones occidentales y árabes recibieron miles de millones de dólares que invirtieron en armas y material para su infraestructura militar, incluida una red masiva de túneles. Incluso utilizaron tuberías de agua originalmente destinadas a la infraestructura civil para construir sus cohetes asesinos. ¿Qué tipo de persona podría ser a favor de que este grupo de maníacos gobiernen una población civil? Es que ser pro palestino. ¿Qué crees que significa el canto del río al mar Palestina? Será libre en realidad no es nada menos que genocidio para los judíos y una dictadura medieval para los árabes palestinos. Ninguna persona decente podría apoyar a este grupo de asesinos viendo cómo tratan y lo que le hacen a su propia población. No debería sorprender a nadie que coloquen sus lanzacohetes en áreas civiles altamente pobladas y que almacenen armas en hospitales y mezquitas dadas suele por muerte. Es obvio que pretenden aumentar las bajas civiles de su lado para utilizarlas como propaganda para sus nefastos fines genocidas. Israel, por otro lado, hace todo lo que está a su alcance para reducir las bajas civiles, desde lanzar panfletos hasta enviar mensajes de texto pidiendo a la gente que se vaya. Los edificios desde donde Hamas está lanzando sus cohetes antes de sus operaciones defensivas si fuera el objetivo de las FDI, y esto es importante para cometer genocidio en Gaza, el área habría sido arrasada hace mucho tiempo y la operación solo habría durado 10 minutos, pero ese no es el objetivo. Desde 2007 Hamas ha lanzado decenas de miles de cohetes a zonas civiles en Israel, pero la cantidad de daño que pudieron causar se redujo porque Israel protege a su población con refugios y la cúpula de hierro que detiene la mayoría de los cohetes asesinos en el aire, aunque algunas campañas de Hamas han sido tan intenso que las FDI no tuvieron más opción que lanzar operaciones defensivas como en 2008, 2012, 2014 y otras. El propósito era detener los ataques de Hamas. Ahora esas operaciones claramente no fueron suficientes porque la naturaleza genocida de Hamas nunca cambiará. No solo eso, sino que también empeora día a día. Por lo tanto, es una necesidad no solo para Israel sino para los propios árabes palestinos que Hamas sea destruido, y es por eso que Israel está justificado en hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamas. ¿Qué significa lo que sea necesario? Soy un civil, así que no puedo recomendar una estrategia, pero lo que significa es que Israel tiene un derecho moral, de hecho un deber moral, de proteger a sus ciudadanos y poner fin a esta amenaza de una vez por todas. Significa una victoria total y completa de Israel. Decir lo contrario no es una posición humanitaria, sino todo lo contrario. Está apoyando el genocidio de los judíos y la religión teocrática, dictadura. Para los árabes, mientras exista Hamas, las vidas judías están en peligro. Esto debe detenerse y cualquier ser humano decente debe apoyarlo. Así que gracias. John, está bien, gracias Alan. Jeremy, ahora es tú. Turno seguro primero. Gracias Tom por presentar esto debate. Ellen y yo estamos de acuerdo en que no puede haber justificación posible para las horribles atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas contra civiles israelíes el 7 de octubre, ni para los ataques indiscriminados con cohetes lanzados desde Israel hacia Gaza. Sin embargo,
Allen quiere hacernos creer que la violencia de Israel contra civiles palestinos está justificado y para apoyar esa conclusión afirma que la causa fundamental del conflicto es el odio inherente de los árabes hacia los judíos. La suposición implícita de ese argumento es que los palestinos no tienen quejas legítimas contra Israel y para apoyar esa suposición en su artículo del Wall Street Journal. Como acabas de escuchar, Allen cita la masacre de Jaín de 1929 que ocurrió durante el periodo del mandato. Y al observar su propio ejemplo, podemos ver que esta suposición es falsa. La causa fundamental del conflicto no es el antisemitismo árabe, sino más bien el rechazo por los sionistas y sus partidarios occidentales del derecho de los palestinos a la autodeterminación. En 1917, Gran Bretaña prometió su apoyo al proyecto sionista de establecer un Estado judío en el lugar de Palestina, mientras que al mismo tiempo prometía contradictoriamente su apoyo a la independencia árabe del dominio otomano. Después de durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña impuso una ocupación beligerante destinada a impedir que los habitantes de Palestina ejercieran su autodeterminación hasta que la población judía, mediante la inmigración masiva, se convirtiera en mayoría. Los árabes palestinos eran muy conscientes de cómo se estaban perjudicando sus derechos en virtud del mandato y, como lo reconoció el gobierno británico, consideró que esa conciencia entre la población árabe fue la principal causa del aumento de la animosidad árabe hacia los judíos después de cada uno de los principales brotes de violencia de 1920, 1921 y la masacre de Evin en 1929. Gran Bretaña investigó las causas fundamentales y en cada caso determinó que la causa subyacente no fue el antisemitismo árabe sino el conocimiento entre los palestinos de que el liderazgo sionista pretendía someterlos y en última instancia expulsarlos de su tierra. Las quejas históricas legítimas de los palestinos incluyen la limpieza étnica sionista de la mayoría de la población árabe de sus hogares en 1948, que fue como nació el Estado judío de Israel. Cualquier análisis serio de las causas y soluciones para la actual ronda de violencia horrorosa debe tener en cuenta los legítimos agravios históricos de los el pueblo palestino se referirá rápidamente a la guerra de 1967. La guerra comenzó en la mañana del 5 de junio cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra Egipto destruyendo la fuerza aérea egipcia mientras sus aviones aún estaban en tierra. Durante la guerra, Israel invadió y ocupó los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y alrededor de 300.000 palestinos fueron expulsados de esos territorios durante la guerra que los árabes describen como Al-Aqsa o el revés y la limpieza étnica de 1948 a la que se refieren como Nakba o la catástrofe que la CIA había predicho con precisión. Que si estallaba la guerra sería iniciada por Israel y que debido a su abrumadora superioridad militar Israel derrotaría a los ejércitos árabes combinados en una semana o dos y esto es lo que los israelíes llaman la guerra de los 6 días. En noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución 242 que enfatizaba el principio del derecho internacional de que la adquisición de territorio por medio de la guerra es inadmisible y, por lo tanto, que Israel debía retirarse completamente a las líneas anteriores a junio de 1967, que también se conocen como las líneas de armisticio de 1949 o la línea verde para el color con el que se dibujó en el mapa. La resolución 242 sirve también como base legal para lo que se conoce como la solución de dos estados, que no debe confundirse con lo que Israel o los EU han defendido en el marco de la resolución liderada por EU llamado Proceso de Paz y como documento con meticuloso detalle en mi libro Obstáculos para la Paz, todo el propósito del llamado proceso de paz era bloquear la implementación de la solución de dos estados. En la historia más reciente, Allen sostiene que Israel se retiró de Gaza en 2005. En su artículo del Wall Street Journal citaba que para que los árabes palestinos pudieran empezar a construir su propio estado, pero en su lugar eligieron a Hamas. De hecho, el propósito de la retirada de Gaza en el cálculo del entonces primer ministro israelí Ariel Kairen era que proporcionaría cobertura política para el plan de expansión del régimen de asentamientos de Hilal en Israel en la Cisjordania ocupada y permitir que el ejército israelí cambie su foco desde Gaza a la promoción de los objetivos del régimen de asentamientos, especialmente hoy en Israel. Netanyahu está siendo criticado por promover la misma política a la que los críticos atribuyen lo que se ha llamado un fallo de inteligencia anterior a los ataques terroristas del 7 de octubre.
Cuando se fundó Hamas en 1987, Israel inicialmente lo apoyó como un medio para socavar la OLP, cuyo líder Yasser Arafat se había alejado peligrosamente de la resistencia armada hacia la diplomacia internacional y la aceptación de la solución de dos estados. Israel cambió su política hacia Hamas una vez que también comenzó a emitir declaraciones en el año 2004, mostrando su voluntad de alejarse de la violencia armada y avanzar hacia un compromiso diplomático. Hamas ofreció una tregua a largo plazo con Israel a cambio de poner fin a la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. La respuesta de Israel fue asesinar a los dirigentes de Hamas. El fundador parapléjico, Sheikh Ahmed Yassin, criticó ese ataque, incluidos funcionarios israelíes que observaron que sirvió para revertir el movimiento de Hamas hacia la moderación y para empoderar a los miembros más extremistas de la organización. Desde 2004, el Consejo de Seguridad emitió reiteradas declaraciones expresando su voluntad de aceptar un Estado palestino junto a Israel, siguiendo las líneas anteriores a junio de 1967, con tropas a largo plazo, para establecer la intención y el reconocimiento mutuo sin perjuicio del derecho internacionalmente reconocido de los refugiados palestinos en la guerra de 1948 a regresar a sus hogares. Patria. Esto incluye la emisión en 2017 de Hamas de lo que algunos medios describieron como una nueva carta que establecía que la lucha de Hamas no era contra los judíos por su religión o porque son judíos, sino contra el proyecto del CIS de reemplazar a Palestina con un Estado judío. El documento reiteró además la aceptación por parte de Hamas de un Estado palestino según las líneas de 1967 sin perjuicio de los derechos de los refugiados palestinos que llegan a Israel. La retirada de Gaza en 2005. En febrero de 2005, aunque no es parte del acuerdo, Hamas se comprometió a respetar un alto el fuego entre Israel y el partido Fatah de la Autoridad Palestina. El presidente Mahmoud Abbas y, en lugar de alentar el movimiento de Hamas hacia el compromiso y el proceso político, Israel siguió tratando de aislar al grupo y asegurar su radicalización, marginando las voces más moderadas dentro de su organización. Las fuerzas de defensa israelíes completaron su retirada de Gaza a mediados de septiembre de 2005 y no se dispararon cohetes contra Israel hasta el 23 de septiembre, cuando Israel lanzó una incursión en Cisjordania matando a 3 miembros de la Yihad Islámica, lo que provocó el lanzamiento de cohetes por parte de miembros de la Yihad Islámica en Gaza. El 25 de septiembre, Hamas se unió al lanzamiento de cohetes y 2 días después anunció su regreso a honrar el alto el fuego en enero de 2006. Hamas ganó las elecciones legislativas, derrotando a los EU, e Israel luego conspiró con Fatah para derrocar al gobierno de Hamas, incluso armando a las fuerzas especiales de Fatah. Israel también respondió implementando un estricto bloqueo de Gaza para castigar a la población civil por tener a Hamas como su autoridad gobernante, y no es cierto que eso solo tenga como objetivo bloquear las armas. El 9 de junio de 2006, Israel lanzó artillería contra Gaza y mató a palestinos que estaban de picnic en la playa. Hamas respondió con disparos de cohetes. Los medios occidentales, incluidos CNN, AP, BBC y New York Times, informaron de que el ataque había tenido lugar el 10 de junio. El New York Times reconoció que Hamas había estado honrando el alto el fuego durante 16 meses y que ese patrón se repitió nuevamente en 2008. Por ejemplo, antes de la operación Castleton de Israel, fue Israel el que violó un alto el fuego que hasta entonces estaba siendo estrictamente observado por Hamas. También podemos ver la operación Castleton. El muchacho debe comprender mejor la naturaleza de las operaciones militares de Israel en Gaza. Cuando Walter y Allen escriben que Israel tiene derecho a hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamas, se hacen eco de la doctrina de ella de Israel. Esta fue la política que siguió el ejército israelí. Anunció que implementaría la operación Castle, explicada por los oficiales de las FDI como el uso deliberado de una fuerza desproporcionada. En otras palabras, Israel anunció de antemano que tenía la intención de cometer crímenes de guerra en Gaza, que es precisamente lo que procedió a hacer con nuestro apoyo a los ataques indiscriminados de Israel durante la operación. Los ataques incluyeron ataques a edificios residenciales, oficinas de medios de comunicación, mezquitas, escuelas, incluidas las administradas por la ONU que se utilizan para albergar a civiles, ambulancias, clínicas móviles, hospitales.
convoys de ayuda humanitaria de la ONU y el principal complejo de la ONU donde se almacenaban suministros humanitarios. Israel sostuvo en todo momento que Hamás era responsable por todas las muertes de civiles y la destrucción de la infraestructura civil con el argumento de que Hamás estaba utilizando a civiles como escudos humanos, pero el uso que hace Israel de ese término no guarda relación con su definición en el derecho internacional. Lo que Israel quiere decir con escudos humanos es cualquier civil que muera en virtud de las denuncias de Israel. Fueron investigadas por grupos internacionales de derechos humanos, incluidos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como por numerosas investigaciones de la ONU, incluida una misión de investigación de la ONU encabezada por un autodenominado sionista. No hay un solo caso documentado de civiles palestinos muertos en ataques israelíes durante la operación Castle porque estaban siendo utilizados en ese momento por Hamás para proteger objetivos u operaciones militares. Estas investigaciones documentaron, por otro lado, el uso de civiles palestinos como escudos humanos por soldados israelíes. La actual operación militar de Israel en Gaza ya ha matado a más palestinos que la operación de 22 días de duración. Tractó la operación de 50 días margen protector en 2014 y, aparte del devastador bombardeo, el asedio total de Israel a la franja densamente poblada ha privado a los palestinos de alimentos, agua, electricidad, el combustible y otros bienes esenciales necesarios para la supervivencia son en sí mismos un crimen de guerra. Decir que Israel tiene derecho a hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamás es equivalente a decir que Israel tiene derecho a matar de hambre a los palestinos y a realizar ataques indiscriminados, incluido el uso deliberado de una fuerza desproporcionada para lograr un objetivo militar. Mantengo la posición contraria de que Israel no tiene el derecho, mucho menos el deber moral, de cometer crímenes de guerra en Gaza. Está bien, Jeremy, muchas gracias. Alan. Digamos que podría haber dicho 4 minutos, digamos que es un 5, puedes tener 5 minutos para responderle a Jeremy, está bien, primero que todo, y en el texto que escribimos con Walter, tratamos todas las cosas que Jeremy acaba de mencionar, de hecho, en el capítulo 7. Tratamos con Jeremy mismo con los argumentos que utilizó varias veces y todavía estamos esperando su respuesta, así que te invito Jeremy a escribir un trabajo o un artículo respondiendo a lo que decimos el capítulo 7 incluso con respecto a tus argumentos. Invito a cualquiera que quiera aprender más sobre es aprender y simplemente leer un libro y, especialmente, el capítulo 7 y el capítulo 3 que tratan sobre lo que estás haciendo. Ahora estoy diciendo muchas cosas, la primera que voy a repetir es lo que cité de Hamás, de su propia carta, porque parece que estás intentando hacer lo que estás intentando hacer, Jeremías. Interpreta el conflicto como te gustaría leerlo en lugar de identificar lo que ellos mismos dicen al respecto y cuáles son sus objetivos declarados porque básicamente no están diciendo que quieren la paz ni nada con Israel, quieren matar a todos los judíos y muestran que lo muestran, pero lo que hicieron hace 2 semanas, así que esto no es solo mi imaginación ni nada de eso, así que voy a citar. Nuevamente, dicen citando fuentes islámicas en su gráfico, citan que el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra el judíos matando a judíos cuando el judío se esconderá detrás de piedras y árboles las piedras y los árboles dirán oh musulmano. Abdalá hay un judío detrás de mí ven y mátalo fin de la cita repito de nuevo. Esto incluye Lutze para Mesmar y Rotberg Walter bloquea a cualquier judío en cualquier lugar no son judíos israelíes como tales, como lo demostraron hace 2 semanas. Otro punto importante. Estás hablando de limpieza étnica y genocidio contra los árabes palestinos en Gaza. Bueno, en Gaza hay 2 millones de árabes palestinos y el área es de 3.360 kilómetros cuadrados. Y usted está diciendo que es un genocidio liberador por parte de las FDI. Sí. Las FDI quisieran matar a todos en el área, lo haría en 10 minutos. Jeremy, y si mueren civiles es porque Hamás está lanzando sus cohetes desde áreas civiles, esto es un hecho Jeremy, quiero decir que no puedes negarlo. Es simplemente un hecho, dices que Israel ataca mezquitas y hospitales y los edificios donde vive la gente es porque tienen su
infraestructura militar allí, lanzan sus cohetes desde esos lugares. Quiero decir, esos son hechos simples. Si Israel quisiera destruir todo, lo haría, simplemente lo haría en 10 minutos. Quiero decir, usted mismo debería reconocerlo y usted y si las FDI fueran un ejército poderoso. Eso es todo lo que puedo decir. Entonces, hablas de proporcionalidad y me refiero a cuál. Sería una respuesta proporcional a lo que sucedió hace 2 semanas, el asesinato deliberado de familias enteras. Me refiero a qué calificaría como respuesta proporcionada. Otro punto que dices es que a los palestinos nunca se les ofreció la posibilidad de crear su propio Estado. De hecho, sí, sucedió varias veces, en realidad, desde 1947 en adelante, incluso antes de 37, 67, a fines de los años 70 en 2000. Tuvieron la mejor oferta. Podrían haberlo rechazado porque esto no es una disputa territorial, esto es una guerra contra Israel que tiene una base religiosa. No son sobre derechos de propiedad o disputas territoriales. Quiero decir, no es que Hamas está basando su filosofía en la ética de la libertad de Murray. Quiero decir que esto es una locura total. Lo que dicen, acabo de mencionar, es bastante claro de ver y solo un punto más sobre esta idea del genocidio. Había 1 millón de árabes en 1949 en la zona y ahora hay 2 millones en Gaza y 3 millones en Judea y Samaria, así que no sé de qué estás hablando cuando hablas de genocidio o de discriminación étnica. Limpieza allí. No ha habido tal cosa, no ha habido limpieza étnica en el mundo árabe de judíos. 1 millón de judíos fueron expulsados de los países donde han estado viviendo durante cientos de miles de años después de que se creó el Estado de Israel. E incluso antes, así que no se habla de eso ahora. ¿Por qué? Porque Israel absorbió esa población, pero los estados árabes dejaron a los árabes palestinos que, como resultado de la guerra, terminaron siendo desplazados. Bueno, los dejaron en campos de refugiados, pero, y esto es importante decirlo, Israel, dentro de Israel hay una gran población árabe, el 20% de la población de Israel es árabe y son ciudadanos como cualquier otra persona, tienen estaciones de televisión, tienen partidos políticos, tienen medios de comunicación, quiero decir, incluso voy a decir esto y te dejo para que respondas. Hay un partido árabe en Israel con vínculos con la hermandad musulmana, que fue parte de la coalición anterior que es la democracia de Israel y ese es el nivel de libertad que hay en Israel para su población árabe, ciudadanos árabes de Israel, así que eso es todo lo que puedo decir. Y en este punto, está bien, Jeremy, 5 minutos. De tu parte, CH. Bueno, primero, gracias por informarme que tu libro se dirige directamente. Supongo que me nombran en el libro. Es la primera vez que oigo hablar de ello y sin duda lo comprobaré. Mencionaste la carta de nuevo, la carta de Homes, como si hubiera sugerido que eso era un producto de tu imaginación. Nunca lo hice, pero también dijiste, veamos lo que dice realmente Hamas y eso es lo que hice. Después de la carta de Hamas, he citado numerosas declaraciones, he hecho referencia a numerosas declaraciones a lo largo de muchos años de Hamas, incluida la de 2017. Documento de política que mencioné. Usted nuevamente está diciendo que está haciendo el mismo argumento ya mencionado de que los civiles solo mueren porque están siendo utilizados por los Homes como escudos humanos o porque los Homes están disparando cohetes desde los techos de los edificios que están siendo desanimados por los Homes. Las FDI vuelven a usar este tipo de argumento. Numerosas investigaciones internacionales analizaron este tipo de acusaciones de las FDI sobre la Operación Castle y no hubo un solo caso en el que los escudos humanos fueran la causa de las muertes de civiles durante esa operación.
hablando de proporcionalidad, que sería una respuesta proporcional a los ataques terroristas del 7 de octubre. Bueno, el principio de proporcionalidad se refiere a cualquier ataque específico, por lo que si Israel tiene un objetivo contra el que quiere lanzar un ataque, ya sea con morteros, artillería o bombardeos, cualquiera que sea el medio de ataque, el ataque tiene que ser proporcional a cualquier daño potencial, daños a la infraestructura civil o víctimas civiles. Debe ser proporcional a la ventaja militar directa en la escena. Por ejemplo, durante la operación Castle, Israel se quemó el almacén de la ONU, con municiones de fósforo blanco que son ilegales según el derecho internacional y que se pueden utilizar en zonas densamente pobladas, y eso ocurrió a pesar de que la ONU les dijo repetidamente a las FDI que estaban atacando el almacén y las FDI persistieron y atacaron y quemaron abajo el almacén sin ninguna ventaja militar posible. Allí no había nada militar, no había ningún objetivo militar allí y por lo tanto este es solo un ejemplo de la afirmación, que es completamente falsa, de que esa es la única razón por la que los objetos civiles o las personas son alcanzados es porque sé que se están lanzando cohetes cerca o algo así. Es que no es verdad. Dices que los palestinos han tenido oportunidades para tener su propio Estado, pero eso no es verdad. De hecho, si nos fijamos en la resolución 181 del plan de partición de la ONU, que nunca se implementó, lo que dijeron, lo que estaban proponiendo era completamente injusto y los árabes, por supuesto, tienen razón en rechazarlo porque si observamos las estadísticas de propiedad de la tierra, esto es de 1945 y se puede ver el verde, y el verde es la propiedad árabe y el rojo es. Al final del mandato, los judíos solo lograron adquirir alrededor del 7% de la tierra y los árabes poseían más tierra en cada distrito de Palestina, incluida Jaffa, que incluía Tel Aviv, por lo que en el plan de predicción se recomendaba tomarla. Saben que tomar aproximadamente el 55% del territorio palestino para dárselo a los judíos para su soberanía fue completamente injusto y los árabes fueron perfectamente razonables al rechazarlo. Y al llegar al proceso de paz, se hizo u ofreció cada concesión durante el proceso. Todo el proceso de paz surgió de el lado palestino, porque Allen está hablando desde la perspectiva de lo que Israel quiere, pero la base legal para el proceso de paz está fundamentada en lo que Israel tiene derecho legal a hacer, y no tiene derecho a una sola pulgada de Gaza o Cisjordania. Y eso incluye Jerusalén Oriental. Veamos, usted mencionó que no es una disputa territorial. Bueno, casi con toda seguridad es una disputa territorial. Usted niega el genocidio. Bueno, nunca usé la palabra genocidio. Pero también niega la limpieza étnica de Palestina, lo cual es una negación insostenible de que ese sea el medio por el cual Israel llegó a existir. A la resolución 181 de la ONU no dividió Palestina ni convirtió ninguna autoridad legal al liderazgo de apoyo para la declaración unilateral del 14 de mayo, momento en el cual 250.000 de palestinos ya habían sido étnicamente limpios de sus hogares y al final de la guerra unos 750.000 palestinos se habían convertido en refugiados a los que nunca se les permitió regresar a su patria. Esta es una causa fundamental del conflicto. Y en cuanto a que Israel sea una democracia, bueno, es fundamentalmente una democracia. País democrático por la razón que acabo de explicar. Hola a todos, tomémonos un minuto para agradecer a nuestro patrocinador Persevere SEO. Si su competencia en línea lo está enterrando, entonces construya su marca, su reputación y su flujo de clientes potenciales con marketing digital de Persevere SEO. Si es una pequeña empresa, negocio local que intenta competir contra grandes empresas en la industria de servicios, entonces aumente su visibilidad con SEO persistente. ¿Qué pasa si tiene pocos o ningún cliente potencial que llega de manera constante? Bueno, el motor de búsqueda del sitio web y la optimización de conversión pueden ayudar a mover la aguja hacia un negocio más próspero. Modelo de negocio para usted. ¿Está cansado de las llamadas en frío y de los lugares de reunión de networking que se cierran?
Utilice su sitio web como un motor de generación de clientes potenciales o qué pasa si no aparece para sus servicios en los motores de búsqueda. Sea encontrado con él. Motor de búsqueda experto de Persiste SEO optimización. Todo lo que tienes que hacer es llamar al 77.058.3736 o visitarlos en ISEO.help. Para una auditoría y consulta de sitio web gratuita, es 77.058.3736 o necesito SEO. DOELP está bien. Ahora que hemos completado esa parte, ejerceré la prerrogativa del moderador y preguntaré cada uno de los debatientes es una pregunta propia que responderán y luego les daré la oportunidad de cuestionarse entre sí. Así que Alan, ya que fuiste primero, comenzaré con una pregunta para ti. En marzo de 2019, tenemos a Benjamin Netanyahu diciendo la siguiente cita. Quien quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas y transferirle dinero. Esto es parte de nuestra estrategia para aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania. Es imposible llegar a un acuerdo con ellos, todo el mundo lo sabe. Pero controlamos la altura de las llamas, entre comillas, ahora. Hay algunas elipsis en eso, pero te da una idea. ¿Qué significa eso? Y suena como una estrategia que apoyarías. Bueno, creo que lo que significa es bastante claro. Bueno, Israel. Quiero decir que los gobiernos como tales cometen errores, así que no creo que este sea un canal. Debería estar aclarándole eso porque los gobiernos son lo que son ahora mismo. En este sentido, la idea era que Israel pudiera controlar o limitar el daño que Hamas causaría. Pudo hacerlo sobre su población civil, por ejemplo, arrojándoles lanzando miles de cohetes, y como Israel tiene la cúpula de hierro y tiene unas fuerzas de defensa de Israel muy poderosas, la idea estaba bien, así que cada 3 años más o menos tendremos que lanzar una operación defensiva para detenerlos y luego esperar 3 años y continúa. Ese es un status quo que estaba completamente equivocado y vimos por qué estaba mal hace un tiempo porque Hamas necesita ser destruido. No hay forma de posponer esta operación, esta medida defensiva, así que sí, Netan estaba equivocado, creo que cualquiera lo reconocería. Eso es así, no veo cuál es el problema. Bueno, supongo que no quiero romper mis reglas, pero no creo que tenga derecho a una pregunta de seguimiento, pero ¿no es esto una general? ¿No ha sido esta una estrategia general israelí con respecto a Hamas? ¿Es esto algo exclusivo de Netanyahu? Bueno, creo que es correcto, porque la alternativa al status quo es hacer lo que las FDI están haciendo ahora mismo, que consiste en lanzar una operación defensiva para destruir a Hamas. Ahora que Israel no estaba dispuesto a hacer eso, además de otras cosas debido a la presión de Estados Unidos y de Europa por lo que eso implicaría, entonces tuvieron que optar por el ya sabes. El status quo, espera, lanzan miles de cohetes, entonces nos defendemos y usamos el Iron Dome y esperamos y esperamos y esperamos. Bueno, no. Esperamos más. Básicamente está bien, Jeremy, tengo una pregunta para ti. Escuché que vi un video recientemente de un grupo de estudiantes marchando por el vagón de una escuela secundaria estadounidense. Cantos escolares desde el río hasta el mar. Palestina será libre, y lo que oímos sobre esa expresión es que indica apoyo a la destrucción completa del pueblo judío de todo el territorio en cuestión desde el río hasta el mar, al mar, y hemos visto esta frase repetida y cantada en muchos lugares y contextos, así que, independientemente de las injusticias que puedas citar en la fundación de Israel hoy, estamos en 2023 y en Israel vive gente real, así que, ¿qué exactamente harías que hicieran cuando se enfrentaran a lo que parece ser una especie de odio que impregna toda la sociedad? Claro, bueno, sí, depende de el contexto, lo que la gente podría querer decir con Palestina libre desde el río hasta el mar. La gente razonable lo que quieren decir con eso
sería, están abogando por una solución de un solo Estado, así de simple, y por eso mi opinión es que deberíamos primero aspiramos a una solución de dos Estados, pero la comunidad internacional tiene un consenso virtual a favor, pero nosotros y Israel lo rechazamos. Los palestinos han expresado repetidamente su voluntad de aceptar la solución de dos Estados, en particular la autoridad palestina. Y una vez que se establezcan dos Estados, una vez que los palestinos estén en el poder, esencialmente lo que eso significa es el fin de la ocupación israelí, lo cual es un objetivo razonable. Y luego, una vez que eso suceda, está el problema de los refugiados, que debe abordarse. De alguna manera, podría implicar, ya sabe, un número limitado de refugiados que regresan a vivir en Israel porque, por supuesto, la mayoría de sus hogares ya no existen. Hoy en día, son palestinos que aún tienen las llaves de los hogares de los que huyeron, pero la mayoría de esos hogares probablemente no existan, porque eran Israel. Los sionistas literalmente borraron sus pueblos del mapa, pero para que esos. Las dos son las dos fases que veo, ya sabes, si la gente habla de una solución de un solo Estado, creo que es un objetivo razonable. Personalmente, estaría a favor de un solo Estado democrático, ya sabes, con igualdad entre los palestinos e igualdad ante la ley, entre palestinos e israelíes, pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos allí? Y entonces digo, bueno, primero vayamos por la solución de dos Estados, y eso implica la retirada total de Israel y luego podemos lidiar con el problema de los refugiados. Muy bien, ahora hemos llegado al momento en que los debatientes tendrán la oportunidad de cuestionarse entre sí. Alan, comenzaremos contigo. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle a Jeremy? Sí, bueno, Alemania está a favor de una solución de un solo Estado, en otras palabras, básicamente la destrucción del Estado de Israel. Dado lo que vimos hace 2 semanas, Jeremy, ¿qué crees que sucedería con más de 7 millones de judíos israelíes que viven en Israel en una solución de un solo Estado? ¿Qué les sucedería? Sí, ¿qué les sucedería? Por ejemplo, si Hamas tuviera el control de todo el Estado, ¿qué sucedería? En cuanto a eso, no preveo que Hamas tenga el control del Estado. No creo que eso sea posible o políticamente factible, en realidad. ¿Por qué no controlan la Franja de Gaza? ¿Por qué no? Sí, bueno, hay una razón por la que controlan la Franja de Gaza, como he dicho. Ya lo he explicado, porque Israel y los EU se opusieron a su movimiento hacia un gobierno de unidad, mientras que la autoridad palestina se opuso a su movimiento hacia la moderación y trató de abrir una brecha entre Hamas y Fatah, así que son las propias políticas de Israel las que realmente han creado este monstruo en Gaza, y entonces, no preveo si hubiera, quiero decir, es difícil mirar una hipótesis como, bueno, ¿qué pasaría si de repente tuviéramos un solo Estado? Pero, ¿cómo se vería eso? Supongo que el Estado que estás imaginando no es el mismo Estado que estoy imaginando. Y también dices que básicamente estoy abogando por la destrucción de Israel. Bueno, no por la destrucción física de Israel de ninguna manera. Ciertamente. Significaría si hubiera un regreso de los refugiados si se respetase el derecho de los refugiados y se les permitió regresar, significaría el fin de Israel como Estado judío, lo cual puedo entender su oposición a eso, pero personalmente encuentro la idea de un Estado definido por la etnicidad o la raza bastante aborrecible. Puedo. Responde a eso, Tom. Sí, por favor. Bueno, al menos reconoces que hay un monstruo en la Franja de Gaza, así que felicitaciones por eso. Ahora, por supuesto, estás diciendo que preferirías que esta solución de un solo Estado pareciera una, no sé, un país libre. Quiero decir, esto es así, quiero decir. No hay palabras para definirlo, es obvio que si el Estado de Israel desaparece, los judíos serán asesinados y eso será genocidio. Quiero decir, esto no es así.
This is not Hipotético. hypothetical. We saw it Lo 2 vimos weeks hace ago. 2 semanas. ¿Qué What do you crees que think would pasaría? happen? They would Nadarían en swim in chocolate ríos de rivers chocolate y and beberían té con drink, galletas con amas y tea similares. with cookies Por supuesto with que no. Hamas and the like? Of course not. Vamos, Come on, give me dame a un break. respiro. Now, Aparte de eso, dices apart que from that, you say that it sería would una be especie de a sort lugar of place where donde la igualdad ante la ley. equality before the Quiero law. I decir, mean, hablé del I talked 20% de about los the 20% of Israeli ciudadanos citizens who are israelíes que son. Arabs. They Los have árabes exactly the tienen same exactamente rights as los the mismos Jews. derechos que los judíos, Even more, they más don't have aún. to be No tienen que ser obligados a servir en las forced fuerzas de defensa de to Israel. serve in Los judíos the existen en IDF. Jews are. So, I mean, it exists Israel en in este Israel momento. right now. Sí. Now, if Vas you're a going decir, to say, bueno, well, Israel no Israel tiene. doesn't withdraw Básicamente, no retiraría basically sus its security operaciones de operations, for seguridad, example, in por Judea and ejemplo, Samaria. en Well, Judea in y Gaza, Samaria. they have full Bueno, control, en Gaza basically tienen el Hamas, but in Judea and control total, Samaria, básicamente Hamas, there pero en Judea y Samaria hay 3 are áreas, como usted areas, as you sabe, know. y que And what do you want quiere que haga Israel Israel aparte de to do? Gaza. Apart from Gaza, to Tener have otra dictadura another teocrática de Hamas en Judea y Hamas Samaria justo, theocratic dictatorship in Judea and Samaria, right al lado de next cada otra ciudad to judía en Israel. every Básicamente other lo que estás Jewish town in defendiendo Israel. Basically, what you are es que advocating los is for judíos the se Jews to suiciden, commit así que suicide. So, After, can I say? after Ju- just let me, después de que interject here. Jeremy After responda a Jeremy's esto, response le to daré this, una oportunidad then I'll give Jeremy an para opportunity to ask you a question, and hacerte then una if you both pregunta y would luego like si to ambos quieren repeat repetir this este process, proceso, I'll give you, Alan, te daré a another Allen chance otra for another oportunidad question. para So, otra Jeremy, do you pregunta. want to Entonces, respond? Jeremy, ¿quieres Yeah, sure. responder? So, Sí, claro, de nuevo solo estoy hablando de este estado hipotético. this hypothetical one state. Él está He's saying diciendo what que would haría lo que happen sucedería es que si eso pudiera existir, if ya, that could exist, is that sabes, the Palestinians los would just palestinos murder all the simplemente Jews. asesinar a todos los Well, I think judíos. that overlooks that in Bueno, order to, creo que if- eso if in pasa por order alto que, for that ever para que eso possibly suceda, happen, hipotéticamente hablando, hypothetically speaking, that resolvería would los agravios resolve legítimos the de los legitimate grievances palestinos. of the Palestinians. De And so, nuevo, again, él he's just looking at it from the point of solo lo view está viendo desde el punto de of vista de, his analysis, desde el that punto de vista de su the análisis. root cause of the conflict La causa fundamental del conflicto es simplemente el odio inherente de los árabes hacia los judíos. Ya he dicho que ese no es el caso, tienen quejas legítimas y Allen simplemente se niega a reconocerlas. Esa es mi respuesta a eso. Debería. Continúa con mi pregunta, Tom, por favor, está bien. Bueno, primero, en tu artículo del Wall Street Journal escribes que los enemigos de Israel no están a favor de un Estado palestino, no están a favor de nada positivo. Entonces, podemos deducir de tu artículo que los enemigos de Israel no están a favor de un Estado palestino. Descripción de un Estado palestino como una idea positiva que apoya una solución de 2 estados, basada en la aplicabilidad del derecho internacional al conflicto como se enfatiza en la resolución 242 de la ONU. Bueno, lo que tratamos de dejar en claro en el artículo es que no están en a favor de construir cualquier cosa nada, así que digamos que habría un Estado palestino, pero si se va a parecer a Hamas, entonces no, la respuesta es no. No dejarías que la Alemania nazi fuera tu vecino si tiene la intención de destruirte. Quiero decir, cualquier persona razonable estaría de acuerdo con esa propuesta, pero si se va a parecer a Suiza, eres bienvenido. Quiero decir, pero creo que tú y yo sabemos que no se va a parecer a Suiza porque lo estás viendo ahora en la franja de Gaza, así que esa es mi respuesta. Así que no se va a parecer a Suiza. Como Suiza, por lo tanto, no. Va a aparecer un país que no tiene la intención de destruirte y cometer genocidio contra tu población. Entonces no, esa es la respuesta. Está bien, Alan, ¿te gustaría hacerle otra pregunta a Jeremy? Está bien, déjame hacerte una pregunta. Jeremy, incluso si los críticos más duros de Israel, como dijiste, reconocieran que entre el 7 y el 10% de la tierra de Israel fue comprada y ocupada por judíos, ¿habrías apoyado el establecimiento del Estado de Israel en esas tierras? Bueno, en las tierras que se convirtieron en Israel después de 1948, en las tierras que usted mismo dijo que fueron compradas por los judíos, claro que sí, no eran contiguas, así que eso habría sido un
problema, pero es algo que creo que podría haberse resuelto incluso a través de algún tipo de proceso político donde, ya sabe, sin perjuicio de esto, los derechos soberanos de los palestinos y sus derechos de propiedad y derechos políticos, eso es algo que tal vez se podría haber resuelto, así que supongo que mi respuesta es, tal vez es. Algo que usted sabe, de nuevo, es otra hipótesis. Podría haber sucedido, sin duda, eso habría sido una solución favorable a lo que sucedió. Jeremy, ¿quieres lanzarle una más a Allen? Seguro. Entonces, publicaste un artículo con Walter Block y Rafi Farber titulado El estatus legal del Estado de Israel. Enfoque libertario en el que en ese documento, al defender los medios por los cuales se estableció el Estado de Israel, usted escribió, admitimos fácilmente, que no hay un solo judío que pueda rastrear sus derechos de propiedad sobre cualquier pedazo de tierra específico desde hace 2000 años y esto de hecho sería el criterio para la transferencia de los títulos de propiedad si estuviéramos discutiendo los derechos individuales, pero no lo estamos haciendo ahora. En cambio, estamos discutiendo tribus, no individuos, y luego admite además que al hacerlo se está apartando de los principios libertarios estrictos, así que, ¿qué nos dice aquellos de nosotros quienes ven su posición como irreconciliable con el principio libertario de no agresión? Bueno, creo que primero tendría que leer más porque entonces planteamos el caso de que algunos judíos que viven hoy, por ejemplo los Kim, descienden de los sacerdotes que realmente construyeron, por ejemplo, el monte del templo, así que sí, ese podría ser el caso, se podría hacer, pero además, lo que decimos más adelante es que el Estado moderno de Israel está fundado en tierra, no toda, por supuesto, pero una gran parte ha sido ocupada por judíos hace ahora 100 años. Así que básicamente, esa es la idea. Ahora, me gustaría agregar algo. Con respecto a lo que mostraste, porque mostraste un mapa, tratamos con ese mapa y los distritos y la tierra en esos distritos en nuestro libro, así que échale un vistazo, pero voy a hacer un resumen, solo un breve resumen de lo que decimos y por qué el argumento. Eso está incrustado en lo que estás tratando de insinuar, no es correcto. Básicamente en la tradición roariana, la propiedad legítima es el resultado de mezclar el trabajo de uno con cualquier recurso virgen o de la agricultura o el comercio de los productos de uno. En el caso de Israel, es relevante señalar que la mayor parte de la tierra antes de su nacimiento estaba bajo el control del mandato británico que a su vez heredó del Imperio Otomano. Lo que es más importante, la mayor parte de la tierra etiquetada como propiedad de los árabes no estaba cultivada, era pantanosa o desértica, por lo que tenían los títulos, pero no eran de su propiedad. Bajo criterios libertarios, porque, por ejemplo, un estudio de Palestina muestra que la mayor parte de la tierra, por cierto, un estudio de Palestina es una fuente que muestra que la mayor parte de la tierra considerada como árabe se consideraba incultivable, por lo tanto, no cultivada, por lo que no fue colonizada. No hay propiedad legítima sin propiedad. Si la tierra no es propiedad de nadie, no tiene dueño, así que básicamente lo que acabas de demostrar es que la mayor parte de la tierra que era propiedad de los árabes era legítima. Y, por lo tanto, los sionistas no tenían derecho a su propia propiedad ni a establecerse. Estado bajo la propiedad que tenían es un error, solo un punto más. Los anticistas intentan refutar este hecho con la afirmación de que la mayor parte de la tierra, tanto de los judíos como de las organizaciones judías, era propiedad de terratenientes ausentes que las vendieron y desplazaron a los agricultores árabes que en realidad estaban trabajando la tierra. Y por lo tanto son los legítimos propietarios. Por un lado, esto es ya que gran parte de la tierra vendida a los judíos era pantanosa e inhabitable en las condiciones en que fue recibida. Además, este argumento también refuta su enfoque original si uno
afirma que la mayor parte de la tierra era propiedad de los árabes se basan en títulos de propiedad de viviendas de propietarios de tierras ausentes árabes, entonces, era legítima la venta de estos títulos. En otras palabras, si uno afirma que los árabes son dueños de la tierra y eso se basa en títulos que luego se consideran ilegítimos, ya que se decía que eran. Si se trata de terratenientes ausentes, entonces uno está cometiendo una contradicción. O los árabes eran dueños de la tierra y la vendieron legítimamente a los judíos o no la poseían más allá de los pocos blads trabajados por campesinos árabes. La verdad es que la mayor parte de la tierra, incluida la mayor parte de esa, se decía que era propiedad de los árabes y no estaba cultivada. Es banquí y desierto, así que lo que dije antes y poseído solo en un sentido legal por el gobierno a cargo que es el Imperio Otomano y el mandato británico. Más tarde, por ejemplo, mucho de lo que ahora es Israel consiste en el desierto negativo. Aparte de los judíos que son ahora en la zona, se cultivaban muchas frutas y verduras diferentes, y nunca se produjo ninguna colonización. Además, los judíos no compraron tierras a propietarios árabes porque pensaran que los títulos eran legítimos porque se basaban en colonizaciones anteriores, sino porque era la única forma de obtener tierras. En ese momento, sin ser acosados por el gobierno, su objetivo principal, el cientificismo, era construir un Estado. Básicamente, Tom, puedo hacer un breve seguimiento. Claro, y luego lo que haremos es, en este punto, después de que hagas eso, terminaremos y yo y Alan en el transcurso de tus pocos minutos para terminar puedes responderle a Jeremy si quieres. Quiero decir que no hay una manera obvia y clara de terminar esto, así que a Jeremy puedo decir una última cosa y luego pasaremos a nuestro review final. Seguro que sí. Quería porque mencionó la encuesta de Palestina. La estoy mirando ahora mismo, estoy mirando la tabla a la que se refiere. De tierras no cultivables bajo la columna de árabes y otros judíos de, el título de, la de la AM, el título de ese gráfico o tabla es la propiedad de la tierra en Palestina. Tiene una columna para los árabes y otros no judíos y tiene una columna para los judíos, y por lo tanto, la tierra no cultivable que era propiedad de los judíos, tal vez no según la teoría libertaria, sino según el estudio de Palestina, fue de 29.852 danems, por lo que evidentemente también se supone que debemos creer que los judíos en realidad no tenían la propiedad de esa tierra, debido al argumento que acabamos de escuchar, así que solo quería señalarlo. Está bien, Alan lo haría. Si quieres, puedes tomarte de 3 a 5 minutos para resumir el argumento o una respuesta final a Jeremy, lo que quieras hacer en ese momento. Bien, ahora sí, nos ocupamos de eso en nuestro libro, así que todos están invitados para leerlo, particularmente el capítulo 7. No puedo trataremos eso en 3 minutos, pero básicamente lo que dije lo cubre. Ahora, es importante volver al tema principal aquí, que es básicamente que Israel está justificado en hacer lo que sea necesario para destruir completamente a Hamas ahora como está. Está claro desde su propia carta que el objetivo de Hamas es el genocidio. Su sistema político es una teocracia medieval que tiende a matar toda libertad y traer muerte y destrucción a cualquiera que no apoye su agenda totalitaria. Está financiado por Irán, que busca imponer una dictadura global bajo la ley islámica de Israel. Es exactamente lo opuesto a estos maníacos. Es una sociedad abierta que ama la vida y defiende la dignidad humana en una lucha entre la civilización y la barbarie. Cualquier ser humano decente, especialmente los libertarios y liberales clásicos cuya filosofía entera se basa en la vida y la libertad, debería ponerse de su lado. Israel, y esto implica apoyar a Israel en su deber de destruir a Hamas. Me gustaría decir que hubo una vieja y divertida conferencia de M. No recuerdo si era un ensayo o una conferencia en sí. Se llama básicamente El medio del camino. Las políticas conducen a el socialismo, algo así. Bueno, aquí en este contexto, las posiciones intermedias conducen a Hamas porque Hamas está buscando el genocidio. Eso es lo que están buscando. Y solo una cosa más que Jeremy mencionó antes, que la guerra en 1948 fue por Israel y por eso la resolución 181 nunca se hizo. Bueno, nunca se hizo, Jeremy, porque ya sabes, había varios ejércitos árabes que fueron
went to a hacer la make guerra, war, a construir la make war, guerra, esa guerra wage contra war Israel y a against matar a los Israel and judíos. to kill the Jews. Básicamente Basically, that ese was era their su stated estado. goal, not to El create objetivo no any es crear Arab ningún state estado or árabe ni any ningún Palestinian Arab state. estado árabe So palestino. basically, Así que básicamente eso es that's todo lo que all puedo I decir al can say respecto. about that. Y And espero que la I gente hope tenga una people have more idea más clear clara de idea por qué of Israel why tiene derecho a hacer lo que Israel sea is necesario entitled para to do destruir a whatever Hamas. it takes to destroy Hamas. Gracias, Thank you, Tom. Está bien, y Jeremy. All right, and Jeremy, Última final word palabra. from you. Suya, seguro, solo para aclarar un punto, la razón por la que la Resolución 181 de la Asamblea General nunca se implementó no fue porque los Estados árabes lanzaron un ataque contra la comunidad judía en Palestina, fue porque la Asamblea General no tenía autoridad para implementarla, o petición a Palestina. Remitió esa recomendación al Consejo de Seguridad, donde murió porque el Consejo de Seguridad reconoció que no podía, no tenía autoridad para dividir Palestina contra la voluntad de la mayoría de sus habitantes, así que solo para aclarar eso, llegando a la resolución, solo para resumir mi punto, creo que es importante que reconozcamos los legítimos agravios de los palestinos. Históricamente, y hasta el presente, y solo al observar sus quejas legítimas y reconocerlas, podemos hacer un análisis correcto. Y creo que es desafortunado que tanta gente critique y condene con razón los crímenes de un lado o el otro. Desafortunadamente, tienden a defender el crimen, los crímenes del lado que ellos favorecen, y lo que estoy diciendo es que deberíamos ser críticos y condenar los crímenes cometidos por ambos lados, pero el caso es que nosotros estamos tratando con una situación en la que hay un ocupante y un pueblo ocupado, y los crímenes cometidos por Israel contra los palestinos han ocurrido en una escala incomparablemente mayor, comenzando con la limpieza étnica de Palestina por la cual nació el Estado judío de Israel. Con eso, vamos a nosotros declararé el fin de la discusión hoy. Quiero agradecerles a ambos por arrojar más luz que calor. Digamos por hacer lo que estoy seguro que algunas personas pensaron que no se podía hacer, que es tener un intercambio de información. A continuación, sobre este tema, vamos a cerrar recordando a la gente los libros que cada uno de ustedes ha escrito sobre este tema. Alan, tienes un libro con Walter Block llamado El Caso Liberal Clásico para Israel. La gente de la conferencia. Jeremy, también tienes un libro en este tema general. El obstáculo para la paz es el papel de Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí. Bien. Pondré un enlace a estos libros en la descripción del video y también en tombooks.com. Allen tiene su libro sobre la pantalla ahora mismo, el Caso Liberal Clásico para Israel, el Caso Liberal Clásico para Israel, así que tendré ambos libros vinculados en la descripción y también en tombooks.com 248. Muchas gracias a ambos y gracias, damas y caballeros, conviértanse en un libertario más inteligente. En solo 30 minutos al día visite Tom Woods Subaru. Música. Like the sound of the Tom Woods Show? My audio production is provided by Podsworth Media. Check them out at podsworth.com.